Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joel Flores. Bienvenido al comentario de la lección de Escuela Sabática aquí en mi canal de YouTube, donde cada semana buscamos crecer en nuestra relación con Dios de forma práctica. El título de la lección número 11 es Contratiempos y el versículo central, Romanos capítulo 5, versículo 3 hasta el 5. El texto bíblico dice así: Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuando nos llegan las tormentas de la vida, no solo se ponen a prueba las circunstancias, sino también el corazón. Y es en esos momentos cuando se revela cómo vemos realmente a Dios. Si como alguien distante o como alguien cercano. Si como alguien que nos abandona o como alguien que permanece. A veces sin darnos cuenta, bajamos la cabeza, nos encerramos allí en nuestros pensamientos y allí es donde dejamos que la duda, que el miedo, que la frustración marque la forma en que nosotros respondemos. Pero también existe otra posibilidad: levantar la mirada, aún en medio de la tormenta, de la lluvia, recordar que Dios siempre está a nuestro lado. Sabes que las dificultades no solo interrumpen la vida, también la exponen. Sacan a la luz lo que creemos, lo que esperamos y en quién confiamos. Por eso, más que ver los contratiempos como obstáculos, podemos aprender a verlos como oportunidades. Esta semana es una invitación a mirar más allá de la reacción automática y preguntarnos: ¿qué está formando Dios en mí a través de las dificultades? Porque aunque no siempre podamos evitar las tormentas, sí podemos decidir cómo enfrentar la tormenta. Y en ese proceso podemos fortalecer la relación más importante de todas, la relación con Dios. Vamos a la lección del día domingo. Las tormentas de la vida no siempre llegan con aviso. A veces aparecen justo después de haber vivido un momento espiritual significativo, como les ocurrió a los discípulos tras escuchar a Jesús enseñar en Marcos capítulo 4. Él mismo los invitó a cruzar al otro lado, aún sabiendo lo que vendría. Esto ya nos enseña algo importante. Estar con Jesús no significa ausencia de dificultades. Al contrario, muchas veces es el camino de la obediencia donde enfrentamos pruebas que revelan lo que hay en nuestro interior. Lo que más llama la atención en nuestra historia no solo es la tormenta, sino la reacción de los discípulos. Aunque algunos de ellos eran pescadores experimentados, conocían el mar, sabían manejar situaciones difíciles, esta vez pues se vieron sobrepasados. ¿Ya te has sentido alguna vez así? Sabes que la experiencia humana tiene un límite. Llega un punto donde ni el conocimiento, ni la habilidad, ni el control son suficientes. Y es allí donde la fe deja de ser una idea y se vuelve una necesidad real. Mientras todo eso ocurría, Jesús estaba durmiendo. Y esta imagen es impactante, porque en medio del caos, Él estaba en paz. No porque ignorara la situación, sino porque sabía quién tenía el control. Pero los discípulos no lo entendieron así. Su clamor no fue solo de miedo, sino de cuestionamiento. Le dijeron: ¿no te importa? Y esa pregunta revela algo profundo. En la tormenta no solo dudamos de las circunstancias, muchas veces dudamos del carácter de Dios, porque comenzamos a interpretar su silencio con indiferencia. Pero es precisamente en esos momentos donde Dios está más cerca de lo que parece. Aunque no actúe de inmediato de la forma que esperamos, no significa que Él no está obrando. La fe no se trata de entender todo, sino de confiar cuando no entendemos nada. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Muchas veces es en medio de la tormenta donde aprendemos a depender de Dios de una manera profunda y real. Por eso la pregunta no es qué tormenta vas a enfrentar, sino cómo vas a enfrentar cuando lleguen las tormentas.
Bajarás la mirada y te dejarás llevar por el miedo o llevarás los ojos confiando de que Dios tiene el control. Cada dificultad o puede debilitar tu fe o fortalecerla, dependiendo de dónde tú coloques tu mirada. Tal vez hoy estés atravesando una tormenta. Este es el momento para decidir confiar, aun cuando no ve la salida. Es el momento para permitir que esa experiencia acerque tu corazón más a Dios. ¿Te atreves a tomar esa decisión hoy? Vamos al día lunes. En Marcos capítulo 5, la escena es profundamente humana. Una multitud rodeando a Jesús, todos de cerca, todos tocando, todos siguiendo, pero no todos buscando lo mismo. En medio de ese caos aparece una mujer que llevaba años sufriendo, desgastada no solo físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. Había intentado todo, había invertido todo y nada había funcionado. Su historia es la de muchos: cansancio, frustración, intentos fallidos y una sensación de que nada cambia. Sin embargo, ese día decidió hacer algo diferente. No quedarse donde estaba, sino levantarse y buscar a Jesús. Lo más impactante no es solo su necesidad, sino su determinación. Ella no tenía fuerzas, no tenía garantía, no tenía un lugar privilegiado en la multitud, pero tenía algo que marcó la diferencia: fe. No una fe ruidosa ni visible, sino una fe silenciosa, pero decidida. Mira lo que dice Marcos 5:28. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta frase revela que después de muchas decepciones, su corazón no se rindió. Y eso es la clave. La fe no es ausencia de dolor, es decisión en medio del dolor. Muchos tocaron a Jesús ese día, pero solo uno fue un toque diferente. Jesús mismo lo dijo: alguien tocó con fe. Esto nos muestra una verdad profunda. No es la cercanía física lo que transforma, es la conexión del corazón. Puedes estar rodeado de cosas espirituales, escuchar, participar, saber, y aún así no experimentar un cambio. Pero cuando alguien se acerca con fe genuina, algo sucede. No porque hay algo mágico en el acto, sino porque la fe abre el espacio para que Dios obre. Además, Jesús no dejó que la mujer se fuera en silencio. La detuvo, no para exponerla, sino para restaurarla completamente. No solo sanó su cuerpo, sino también afirmó su identidad. Le dijo: hija. La fe no solo la sanó, la conectó. Y eso es importante, porque Dios no solo quiere resolver lo que te duele, quiere restaurar tu relación con Él. Quiere que sepas que tú no eres invisible, que no eres uno más en la multitud, que Él conoce tu historia. Por eso esta historia es una invitación clara. No te quedes mirando de lejos, no te conformes con estar cerca, sino conectar. Tal vez llevas tiempo luchando con algo, intentando resolverlo por tu cuenta. Te sientes cansado, sin salida. Pero mira lo que Dios te dice. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29 dice: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestra alma. Hoy tú debes decidir hacer lo mismo que hizo la mujer de la historia: acercarte a Jesús con lo poco que tienes, pero con una fe real. Porque cuando decides dar ese paso, aún en medio del cansancio, es allí donde comienza la verdadera restauración. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo hoy? Vamos al día martes. Cuando pensamos en el dolor, en pérdidas que no tienen explicación y en momentos donde todo parece desmoronarse, la historia de Job es la primera que viene a la cabeza. No es una historia lejana, es profundamente cercana, porque Job no solo perdió cosas, perdió estabilidad, perdió sentido, perdió todo lo que normalmente sostiene la vida. Y en medio de ese colapso, lo más difícil no fue solo lo que vivía, sino lo que escuchaba. Voces que intentaban explicar su dolor, que siempre lo señalaban, que lo hacían sentir culpable de algo que ni siquiera le entendía. Eso también nos pasa. A veces el sufrimiento no viene solo, viene acompañado y de pensamientos, de preguntas, de interpretaciones equivocadas.
alguna cosa hiciste, esto es lo que tú mereces, Dios te está castigando, no estás bien con Él. Y poco a poco, sin darnos cuenta, el dolor empieza a distorsionar la imagen que tenemos de Dios. Exactamente eso es lo que el diablo busca. No solo herirnos, sino hacernos dudar del carácter de Dios. Porque si logra que creamos que Dios no es bueno, entonces nos alejamos justamente de aquel que más necesitamos. Pero la respuesta de Job rompe completamente esta lógica. Él no entendía lo que estaba pasando, él no tenía respuestas, él no veía sentido a lo que vivía, pero decidió algo clave: no soltarse de Dios. En lugar de acusarlo, se aferró a Dios. En lugar de maldecir, adoró a Dios. Y eso revela una fe madura, una fe que no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Mira lo que dice Job capítulo 19, versículo 25 hasta el versículo 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job llegó a decir que su Redentor vive, aun cuando todo a su alrededor parecía muerto. ¿Sabes qué significa eso? Eso es confiar más en lo que sabes de Dios que en aquello que estás sintiendo. ¿Me explico? Y ahí está el punto para nosotros hoy. En medio de las tormentas hay dos caminos. Primer camino: o interpretas tu dolor desde tus emociones, o lo atraviesas sostenido del brazo poderoso de Dios. No siempre vas a entender todo lo que pasa, pero sí puedes decidir en quién confiar. Tal vez hoy estás en una etapa difícil, te sientes confundido, cansado, herido. Este es el momento de tomar una decisión, la misma decisión de Job. No alejarte, sino acercarte más a Dios. Porque incluso cuando no lo ves, Dios sigue siendo fiel. Y es en esos momentos oscuros donde una fe firme no solo resiste, sino que crece. Que esa sea tu decisión siempre. Vamos a la lección del día miércoles. La escena del camino a Emaús es una de las más hermosas de los evangelios. Dos discípulos caminando, hablando, tratando de entender lo que había pasado, pero con el corazón destrozado. No estaban enojados, estaban decepcionados. Todo lo que ellos habían esperado parecía haberse derrumbado. Habían visto a Jesús morir y con Él también obviamente habían muerto sus sueños, sus anhelos. Y mientras caminaban, iban interpretando la historia desde su dolor, sin darse cuenta de que la historia no había terminado. Y eso mismo ocurre muchas veces con nosotros. Vivimos momentos donde algo no sale como esperábamos, donde Dios no actúa como pensamos, y entonces comenzamos a construir conclusiones desde nuestra frustración. Pensamos que nos equivocamos, de que todo salió mal, de que Dios no intervino. Y así como estos discípulos no percibimos que Jesús está caminando a nuestro lado. No es que Dios esté ausente, es que nuestra tristeza muchas veces nos impide reconocer su presencia. Lo más impactante es que Jesús no los interrumpe de inmediato. Primero camina con ellos, los escucha y luego empieza a mostrarles una perspectiva diferente. Les explica las Escrituras, les ayuda a reinterpretar todo aquello que vivieron, no desde la derrota, sino desde el propósito. Porque lo que ellos veían como el fin, en realidad era parte de un plan grande de redención. Y ahí está la clave. Muchas veces lo que parece un retroceso, en realidad es un proceso que nosotros aún no entendemos. Cuando finalmente lo reconocen, pues todo cambia. Ahora, no cambió la situación externa, cambió su comprensión. Y cuando cambia la comprensión, pasaron de la tristeza a la convicción, del desaliento a la urgencia de poder compartir. Y eso nos enseña algo muy importante. Cuando Dios abre nuestros ojos, la misma historia se puede ver de manera diferente. El problema no siempre es lo que vivimos, sino cómo lo interpretamos sin la perspectiva de Dios. Tal vez estás caminando en tu propio camino a Emaús. Estás con tus dudas, tus preguntas, con el corazón pesado, cargado. Pero te recuerdo que no estás solo. Jesús camina a tu lado, aun cuando tú no lo sientas ni lo percibas. Y en lugar de quedarte atrapado en tu propia frustración, tú puedes permitirle que te muestre su perspectiva.
porque cuando Él lo hace, el corazón vuelve a arder y el camino, aunque no cambie, ya no se recorre igual. ¿Te animas a tomar esa decisión ahora mismo? Vamos a la lección del día jueves. La experiencia de ver a Jesús no siempre ocurre como una visión literal, pero sí como una necesidad profunda del corazón humano. Cuando todo pesa, cuando el ánimo cae, cuando la vida se vuelve cuesta arriba, nace ese deseo sincero de poder estar delante de Dios y ser comprendido. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, si tan solo pudiera acercarme, si tan solo Él me mirara? Y lo más poderoso es que el camino hacia Jesús implica soltar, subir, perseverar y sobre todo mantener nuestra mirada en lo alto. No es un camino cómodo, pero es el único que conduce a la verdadera paz. Muchas veces queremos ver a Jesús sin soltar lo que nosotros cargamos. Queremos consuelo sin proceso, queremos paz sin rendición. Pero el camino hacia Cristo requiere dejar atrás todo aquello que pesa, aquello que distrae, aquello que nos amarra a una forma limitada de ver la vida. Por eso la indicación es clara: mira siempre hacia Cristo, mira hacia arriba. Porque cuando miramos hacia abajo, o sea, hacia nuestras circunstancias, hacia nuestros miedos, hacia nuestras pérdidas, pues allí nos mareamos, dudamos y corremos el riesgo de caer. La dirección de la mirada va a definir la estabilidad de nuestro corazón. Cuando finalmente la persona llega a Jesús, ocurre algo transformador. No hay palabras, pero hay comprensión total. Jesús no necesita explicación porque Él ya conoce. Y es en ese encuentro donde el temor se disuelve, donde la culpa se expone y el amor restaura. Esa es la esencia del Evangelio. No es solo que tú busques a Dios, es que cuando tú encuentres a Dios, descubras que Él ya sabía todo y aún así te ama, te recibe. Porque su presencia no condena, sana, no rechaza, abraza, no expone para avergonzar, sino para restaurar. Y es aquí donde lo que dice Romanos cobra vida. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18 y versículo 28. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando nosotros leemos esto, entendemos que lo que hoy duele no es el final de la historia. No significa que todo sea bueno, sino que Dios es capaz de redimir incluso lo que parece que está perdido. Ver a Jesús con los ojos de la fe cambia la forma en que interpretamos todo aquello que vivimos. Por eso, aún en medio de las dificultades, tú debes tomar una decisión. Coloca tu mirada en Cristo. Tal vez no puedes ver todo con claridad ahora. Tal vez tú no entiendas el proceso, pero puedes confiar en quién está al final del camino. Pero no solo está al final, también está caminando contigo. Porque cuando mantienes los ojos en Jesús, el dolor no desaparece de inmediato, pero deja de tener la última palabra. Y en ese enfoque nace algo nuevo, esperanza firme, fe viva y una confianza que sostiene incluso en los días más difíciles. La conclusión de la lección de esta semana nos trae varias lecciones importantes. A lo largo de esta semana vimos que los contratiempos no son interrupciones sin sentido, sino son escenarios donde se revela el estado real del corazón. En medio de las tormentas aprendimos que la fe se vuelve necesaria cuando ya no podemos sostenernos por nosotros mismos. Y así como la mujer enferma por 12 años que buscó un milagro en Jesús, entendemos que no basta estar cerca de Jesús, sino es acercarse con fe. Con Job vimos que aún sin entender es posible aferrarse a Dios. Y en el camino a Emaús descubrimos que muchas veces Jesús está presente, aunque no lo podamos ver. Y finalmente, al centrar la mirada en Cristo, comprendemos que incluso el dolor tiene un propósito. Cuando se vea la luz de la eternidad, porque está Cristo allí presente. Todo esto nos lleva a una verdad más profunda. Dios no promete una vida sin dificultades, pero sí una vida con propósito en medio de las dificultades. Las pruebas no definen el final de la historia, sino el proceso que Dios usa para formar el carácter,
para producir esperanza y para acercarnos más a Él. Cuando elegimos caminar por fe y no por vista, cuando decidimos confiar más en lo que Dios dice que en lo que sentimos, pues algo cambia dentro de nosotros, porque la perspectiva se transforma, el corazón allí se fortalece y nuestra relación con Dios se vuelve más real, más profunda, más firme. Ahora la decisión es tuya. Tal vez hoy estás atravesando una tormenta, estás sintiendo cansancio, dudas, incluso te sientes tan distante de Dios. Este es el momento de elegir no escuchar al miedo, ni a la frustración, ni a las voces que distorsionan la verdad, sino aferrarte a todas las promesas de Dios. Levanta la mirada, acércate a Él, decide confiar. Y aun cuando no entiendas todo, decide confiar. Porque no se trata de tener todas las respuestas, sino de caminar al lado de aquel que tiene las respuestas. Hoy puedes decidir que este contratiempo, esta dificultad no te aleje de Dios, sino que sea la oportunidad para que tú te aferres más del brazo poderoso de Cristo. Y verás que aunque los problemas continúen, tú tendrás una visión diferente. Eso hace la fe. Que Dios abra nuestros ojos para poder ver desde la perspectiva divina los problemas, no desde nuestra perspectiva. Así aprenderemos a enfrentar la vida de una manera diferente. ¿Podemos orar juntos? Oramos. Gracias, Señor, por la lección de esta semana. Muchas personas pueden estar pasando en este momento por el valle de oscuridad, de muerte, de soledad, de miedo, de enfermedad. Mas gracias porque a través de la fe podemos confiar más en tus promesas y en tu compañía, sabiendo que no estamos solos, que podemos aproximarnos a ti con fe, podemos aferrarnos del brazo poderoso de Dios y podemos continuar enfrentando las dificultades de la vida con otra perspectiva. Queremos que abra nuestros ojos para que podamos por la fe ver que tú estás siempre a nuestro lado y que tú nos llevas hacia un final glorioso. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno haber compartido una vez más el comentario de la lección de la escuela sabática de esta semana. Como siempre, busco una iglesia adventista del séptimo día y ya sabes que esta lección se estudia en todo el mundo. En el país donde tú estés, busca una iglesia adventista. Estaremos esperándote y sábado, en primer horario, ya estaremos listos para poder una vez más aprender estas lecciones importantes para nuestra vida. Y ya sabes también qué opiniones dar porque ya acompañaste este comentario de la lección. Dios te bendiga, un grande abrazo y Dios lo permite. Hasta la próxima.